Buenos días, sus señorías. Tengo por ahí una serie de vídeos de hace como un año, en el canal la tenéis, hablando de terminales, en el cual os mostraba paso a paso cómo llegué a hacer mi programa de multiterminales, el MUTE. Y bien, la cuestión es que el programa se quedó a medio, y a mí se me había olvidado por completo que lo había dejado a medio. A raíz de la consulta de uno de vosotros, el programa lo encontré y, oh sorpresa, esto está a medio, voy a terminarlo, me pongo a terminarlo, no me gusta, hay cosas que no van, y bien, hoy, cada vez que empiezo a hablaros me empieza a picar todo. Y os juro que me ducho, que no son chinches ni pulgas. Y bien, a lo que decía, entonces decidí ponerme y terminar. Eso me ha llevado a grandes penurias que ahora os contaré y que os puede ocurrir en algún programa que hagáis. Primero me quito de en medio, como siempre, a este pequeño conejo. a- Ahí va bien. Abro el mute, tal como está. Bueno, tengo que actualizarlo en el GitLab porque aquí aparecen. Cuando esto está conectado a GitLab, Gambas está preparado para manejar GitLab desde Gambas y demás. Y este quiere decir que está terminado, pero hay que subirlo. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué hace Mute? Es un multiterminal. Se basa en el control. Fijaos que me aparece aquí arriba a la izquierda. ¡Uy! Fijaos que esta ventana no es normal. Permite poner aquí iconos y lo que os dé la gana, menús y cosas. Y su formato, voy a abrir este del sistema. Su formato, como veis, de ventana no es el mismo. Los botoncitos del tamaño del rótulo es más pequeño. El, el rótulo, tal como aquí se plantea, no está en negrita, aquí sí, etcétera. Ahora hablamos de eso. Entonces, esto es un terminal sin más, pero estas flechitas os permiten añadir más. Y esto hacia abajo te lo cabe aquí. Pero lo que añade no es un terminal, sino añade un multiterminal. Con lo cual aquí puedo crearme más y aquí me puedo crear más. Lo que quiera, es infinito. Esto está pensado más que nada para trabajar en grande. Cuando ponéis así, tenéis el primero de todos, que era este, no tiene aquí nada, pero los demás, como veis, tienen dos botoncillos. Uno de ellos me permite cerrarlo. Acordaos, esperad, vuelvo a hacerlo, que esto es un multiterminal. Yo puedo aquí tener dos. Si cierro este, estoy cerrando ese y sus hijos. Es como este. Si aquí tengo un hijo, vamos a ponerlo hacia abajo, y cierro este, que no tiene hijos, se cierra él solo. Uy, me he equivocado, perdón. Y cierro este, se cierra él solo. Pero si tengo un hijo y cierro al padre, se me borra también el hijo. Eso es de cajón. La otra flechita, ¿para qué me sirve? Pues tengo aquí varios y son muy pequeños y lo que aquí tenga me... Espacio, punto, perfiles. Lo que aquí tengo lo quiero en grande. Con este botón lo desanclo a una ventana distinta donde puedo ya manejarlo como me dé la gana. Fijaos también que vamos a lo mismo. Esto es otro multiterminal, no un terminal. Entonces aquí puedo también crearme los que me dé la gana y necesite y lo que sea. Bien, esa es la base de este. Este otro se maneja en pestañas. Eso quiere decir que yo aquí, bueno, como es muy grande, esto se me ha quedado muy chafado, pero vamos, así. Si aquí le pongo, aquí tengo una miniatura, si añado otra pestaña y aquí pongo lo otro, sin el punto, aquí tengo otra miniatura, aquí una y aquí otra, a placer y a gusto. Esto es lo que hace este programa. Tiene dos formas de ver multiterminales. El multiterminal es el control. Si no os apetece ver toda la serie de vídeos, el multiterminal lo tenéis aquí. Es este ficherito. Si lo abrimos es
No, este no usa nada más. Pues, o sea, todo el multiterminal está aquí contemplado y lo único es el terminal view, que es en lo que se basa, que es un control que lleva gambas, que nos presenta, pues eso, el terminal. Para que lo veáis en funcionamiento, sin más, el terminal, lo que tenemos es esto. Le decimos un objeto terminal, que es este que hay aquí, que es lo único que le he dicho es que se expanda y al fichero, al formulario, lo único que le he dado es un arrangement para que esto lo ocupe entero. Y aquí le damos lo que queremos que ejecute, que es el bash, una consola, y que ponga como título el prompt de la consola. Y ya está. Con esto ejecutamos esta clase, correr esta clase, y tenéis aquí un terminal. Sin más, esto ya no es un multiterminal, no tiene flechitas, es un terminal. Y eso, sin más, ¿no? Pues basándonos en este controlcillo del terminal es cuando se me ocurrió hacerlo del multiterminal, que viene a ser, pues eso, una clase que tiene paneles que tienen HBox para meter los tool buttons y tengo los splitter para hacer más en vertical y en horizontal y ya está. Con esto se funciona de maravilla. ¿Ok? Antes tenía un menú de opciones y demás que los he quitado. Bueno, aquí estoy yo, saludo. Aquí salgo yo, saludo. Pero eso es una broma. Evidentemente no tiene sentido que yo salga ahí. Por tanto, lo primero que tenemos es un menú de preferencias donde podéis quitar al tío feo de delante. Luego podéis elegir el modo por defecto al inicio, podéis elegir la fuente. Por ejemplo, si os parece muy escandaloso lo de el Ubuntu Bold, podemos coger un Ubuntu Medium o regular. Vale, pues el Ubuntu regular este. Seleccionar y es una letra normal. Y los colores de fondo, vamos a coger un azul oscuro y el primer plano pues lo dejamos blanco. No hay por qué en las letras siempre monoespacio, y si queremos que el cursor parpadee o no parpadee. Salvamos los cambios, nos pide salir del programa y volver a entrar para que los coja y aquí tenéis que esto ya no está tan en negrita como estaba antes. Es el Ubuntu Medium, tampoco es o regular, ¿no? ¿Qué le hemos dicho? Le hemos dicho Ubuntu 11 normal. Parece negrita, ¿no? Ah, no, es igual que este. Sí, es el mismo, ahora va bien. Y eso, tenemos un cursor que parpadea, tenemos configuraciones. No hace nada más. Ahora os cuento mis penas. Mis penas son que yo siempre trabajo con Qt, a ver qué componentes, propiedades, componentes. Yo siempre no trabajo con Wii, sino que trabajo directamente con Qt. ¿Dónde estás, corazón? Aquí, Qt5. Ok. Y con Qt el aspecto es este. ¿Veis? Parpadea tan feliz mi cursor. Ha cogido las configuraciones, por supuesto. Aquí parpadea mi cursor tan feliz y ya está. Pero queriendo hacerlo más amplia, bueno, y con Qt, fijaos que los colores no son los mismos que los que tenga el escritorio. Aquí hay una gama de colores y aquí hay otra. Qt pasa de todo. Si en mi escritorio, porque mi escritorio es Cinnamon, que está hecho para GTK. Entonces, si por ejemplo cambiamos en el escritorio el tema, le damos avanzado, X agua para las aplicaciones, lo damos como oscuro. ¿Dónde estás? Minty, bueno, pongo cualquiera de estos, LDAC. Entonces, los programas, este no, este ya era así. Los programas normales se ponen en oscuro, ¿vale? Cerramos las ventanas, todo.
pero nuestro programa del multiterminal sigue siendo como era. Es decir, no coge estos nuevos colores que tiene las ventanas, que tiene tal, no los usa. ¿Cómo podemos hacer que los use? Pues cierro aquí. En lugar de enlazar propiedades componentes, en lugar de enlazar con Qt5, como estoy haciendo así directamente, podemos enlazar con Qt-GUI. ¿Ok? Mejor dicho, podemos enlazar con Qt-GTK si es que sabemos cuál es la librería que tiene nuestro escritorio. Si no la sabemos, pues le ponemos el Qt-GUI y hacemos pruebas. Fijaos, oh, ¿cómo ha cambiado esto? Ahora tengo que esto es oscuro y que sí casa donde está aquí, con este. Que los colores casan con lo que el escritorio propone. Vamos a quitarle esto del azulín, que con el oscuro queda como muy feo. Continuar, salir, volver a ejecutar. Ok, así queda más armónico con bueno, sí, con todos los demás programas del sistema. Pero yo me encontré ahí un problema que no he sabido solucionar. Si pones GTK, que es el escritorio que tengo, esto no parpadea, pero lo que es peor, el foco de la aplicación no está aquí. Necesito hacer un clic, entonces es cuando parpadea y entonces es cuando puedo escribir cosas. Pero nada más abrirlo, no le doy. Entonces a mí la tendencia natural es yo abro esto y mientras se abre estoy preparado para escribir. Y, oh sorpresa, no puedo escribir porque no me ha dejado. Si yo aquí escribo, no sale nada. Esto me volvió loco, pero loquísimo. Llegué a reescribir el programa entero desde cero porque no entendía qué pasaba. Si esto antes funcionaba, si antes nada más abrir me salía el cursor, si ahora no me sale. Cuando enlacéis con Wii, tenéis en la depuración este menusillo que os sale, que os dice con qué queréis ejecutarlo en esta prueba a ver cómo queda. Y dices, oh, qué guay, multiterminal, queda, mola, sí, jaja, qué bien. Pero cuando cogéis con GTK, aquí, el 3, el 2 no lo he probado, no vale la pena probarlo. De hecho, creo que no está instalado, no lo sé. Te aparece como que sí. Tú eliges. Yo no he sido capaz de hacer que este clic ahorrarme, trabajando con GTK. Ok, pues ya está. Este era el vídeo de actualización número 5 de la lista de los programas del terminal. Ahora, como despedida, a ver que me haga grande, porque el programa ese no quiero contaros más, os diré, este programa ya no lo voy a tocar porque para mí, tal como está, me vale. Salvo que encuentre bugs y fallos y cosas, así se queda. ¿Eso está bien? No, no está bien porque, ya os lo anticipo, en la programación solo hay algunas verdades, pero una de ellas, quizá la primera norma del programador es todo lo que hagas tendrás que modificar. Entonces, esto que acabo de hacer es una modificación sobre lo que había y posiblemente, según avance o retroceda, ya veremos, los sistemas y las terminales y esas cosas, pues ¿se le podría haber puesto más cosas? Sí, se puede hacer que el terminal se enganche con streamings, se puede hacer que reconozca cuando hay un enlace de internet que lo reconozca y puedas darle clic y irte a internet, se pueden hacer cosas que yo nunca hago, ni maldita la falta que me hace. Saldrán bugs, los corregiré, pero en principio no tengo intención de darle más al tema. Así que eso es lo que hay. Sed buenos, no peguéis a nadie, sed pacíficos. Y el otro día me bajé un archivo de chistes de informáticos
y dice, ¿cuántos programadores hacen falta para cambiar una bombilla? Ninguno, que eso es cosa de los de hardware.